Continuamos con las muestras biológicas del tema 8 de higiene hospitalaria y ahora vamos a ver en un vídeo el apartado 3 y el apartado 4 que se corresponde con las muestras de esputo y las muestras de vómito. Son dos apartados relativamente cortos y los voy a agrupar en un vídeo para no tener dos vídeos de 3 minutos. Entonces, el esputo, que es el apartado 3, el esputo es la secreción que se produce en las vías respiratorias medias y bajas y que se elimina al toser profundamente. Es decir, no es escupir saliva, ni es tos de garganta, por así decirlo. Es cuando se arranca de vías medias y vías bajas. Y hace falta una tos profunda para expulsar al exterior. Entonces, la composición, la textura, el color del esputo es muy variable y depende un montón del estado fisiológico y del estado patológico del paciente. Se describen normalmente 4 tipos de de esputo, que son estos 4 que veis aquí en la tabla. El mucoso, que es un esputo blanquecino, verdoso, muy pegajoso, con un alto contenido en moco y que es el resultado de una bronquitis aguda. El purulento, que es el amarillo verdoso, debido al contenido en pus y que se debe a infecciones pulmonares, también parecido un poco en general al anterior. El seroso, que es un esputo blanco rosado abundante, poco consistente, espumoso, poco ligado, que es sintomático de edema pulmonar. O el hemático, que contiene sangre, bien hilos de sangre o más rosado en general, que es, por ejemplo, en caso de tuberculosis pulmonar. Daros cuenta que no hay un esputo normal, porque en condiciones normales no hay esputo. El esputo es siempre un producto que indica una situación anormal. ¿Cómo se recoge? Pues hay dos tipos de análisis, uno macroscópico y otro microscópico. El macroscópico es el que consiste en valorarlo visualmente y en relacionarlo, como os he dicho, con el cuadro anterior, con uno de los 4 tipos, variantes. Y luego uno microscópico, que es cuando se hace un estudio citológico y un estudio microbiológico, es decir, se hace un estudio a nivel microscópico, bien buscando microorganismos, bien buscando parásitos, bien buscando elementos citológicos, como puede ser presencia de células sanguíneas o elementos externos como minerales, alquitrán, células epiteliales. En el caso de búsqueda de organismos, podemos hablar de microorganismos cuando buscamos virus, hongos, bacterias, protozoos o parásitos, ¿vale? Como tenias, nematodos pulmonares, incluso insectos que pueden haberse alojado por alguna razón, porque sea su forma de vida parásita dentro de nuestros pulmones. Cuando un paciente es consciente y colabora, simplemente se lleva a cabo una higiene oral, se pide al paciente que respire profundamente 2 o 3 veces y que tosa para liberar el esputo. En el caso de que no pueda, se recurre a técnicas de fisioterapia respiratoria como el clapping o una cuestión de postural o movimiento de brazos, etcétera, para facilitar la expectoración y la recogida de la muestra en un frasco estéril de boca ancha, ¿vale? Directamente desde la boca. Si tenemos un paciente inconsciente, un paciente traqueotomizado, se utiliza una sonda. Se utiliza una sonda por las fosas nasales o por la traqueotomía en el caso de que tenga una traqueotomía. Se le conecta un sistema de aspiración al vacío y se hace una aspiración, ¿vale? Con salida a un tubo que se va a mandar posteriormente a analizar. Cuando el análisis no va a ser un análisis normal, digamos, que no requiere ninguna situación especial, se recoge una muestra suficiente, en torno a los 2 mililitros o un poco más, y se conserva a temperatura ambiente de forma, si se va a enviar de forma inmediata o como pasaba un poco con la orina, entre 2 y 8 grados de refrigeración, menos de 24 horas. Para análisis especiales, ¿vale? Se recoge a la aspiración, se recurre normalmente a la aspiración para evitar contaminación con microorganismos que pueda haber en la boca o en la nariz o en los labios, en los dientes. Daros cuenta que un esputo pasa por muchísimas zonas contaminadas, en principio abiertas al exterior,
Con lo cual, si estamos buscando alguna cosa concreta y queremos saber que procede directamente de los pulmones, hay que tirar de aspiración. En ese caso, se recurre a la aspiración con sonda, aunque el paciente sea consciente. Por ejemplo, en el caso de búsqueda de este hongo. Nos pasamos ya al apartado 4, el apartado del vómito. Os decía que el apartado del esputo es cortito, este es más o menos igual. ¿Vale? El vómito tampoco existe vómito normal. ¿Vale? El vómito es la salida del alimento semidigerido por la boca o la nariz, o por la boca y la nariz, debido a una anomalía intestinal. ¿Vale? Debido a una, digestiva, no intestinal, puede ser intestinal, pero quería decir digestiva. A veces por una intoxicación o por una obstrucción, por una infección, a veces por algo no digestivo, como puede ser un mareo, por una montaña rusa, por un embarazo, por ansiedad, ¿vale? Por distintas razones, por un golpe. Entonces, como siempre es el resultado de la anomalía, no se puede hablar de vómito normal, es un poco como ocurría con el esputo. No obstante, las características externas tienen, digamos, una posible descripción. En cuanto a consistencia, va a depender obviamente del alimento ingerido, del tipo y del cuándo, ¿vale? En qué fase de la digestión se esté, va a hacer que los alimentos expulsados al exterior estén más o menos empezados a digerir por el ácido clorhídrico del estómago. El color va a pasar un poco igual, dependiendo del alimento ingerido, de la presencia o no de jugo gástrico, o de la abundancia más que de la presencia o no de jugo gástrico, la presencia de sangre, etc. Y el olor va a pasar igual, normalmente va a ser un olor muy ácido porque el pH intestinal, el pH estomacal gástrico es muy bajo, en torno a 1, por la presencia del ácido clorhídrico del jugo gástrico, con lo cual el vómito va a ser siempre ácido, de olor ácido. Entonces, según las características anteriores, ¿vale? Según esos aspectos posibles, vamos a tener 5 tipos de vómito a los cuales adscribir un vómito cualquiera. Alimenticio, se llama así a un vómito en el que presenta alimentos sin digerir o parcialmente digerido. ¿Vale? Por ejemplo, por un mareo, por una cuestión de ansiedad después de comer. O sea, no hay, en principio, un problema digestivo, ¿vale? Alimentos sin digerir, parcialmente digeridos, se vomita. Bilioso, se habla de un vómito de coloración verde amarillenta y que suele producirse por obstrucciones intestinales, por ejemplo. El hemático es cuando hay presencia de sangre y la sangre puede tener 2 colores diferentes en función de si está digerida o no está digerida. Se llama vómito en pozos de café, o herrumbroso, por su coloración cuando es oscuro, porque está la sangre digerida. ¿Vale? Si la sangre ha estado ya en el estómago, la sangre ha estado digerida, con lo cual la sangre va a tener un color café. Sin embargo, si la sangre es roja, ¿vale? Es que el vómito lo que ha hecho ha sido arrastrar sangre hacia afuera, pero la sangre no estaba en el estómago digerida, la sangre ha estado, por ejemplo, en el esófago. Entonces, de esa manera sabemos si la sangre que aparece en un vómito procede de más abajo del estómago o de más arriba del estómago. Un vómito porráceo se llama cuando es de color verde oscuro, también característico de obstrucciones intestinales, un poco como el bilioso. Y el fecaloideo es cuando presenta materia fecal, ¿vale? Y olor fétido, ¿vale? Porque hay obstrucción intestinal baja, todo el tubo digestivo está completamente lleno y se produce un retroceso de las heces a través de la boca. No es lo más guay que se puede uno encontrar, la verdad. ¿Cómo se analizan? Bueno, pues normalmente el análisis de vómitos se suele llevar a cabo con 2 intenciones diferentes, uno de tipo microbiológico y otro de tipo toxicológico o farmacológico. Cuando se buscan infecciones alimentarias o cuando se busca el Helicobacter pylori, se puede hacer una prueba de un análisis del vómito. ¿Vale? Nunca se provoca el vómito para obtener vómito y hacer un análisis, simplemente uno se lo encuentra. ¿Vale? Cuando se lo encuentra se puede analizar si hay alguna sospecha de tóxicos, por ejemplo, también, que es la segunda de las opciones, o de fármacos, algún tipo de droga, por ejemplo. El Helicobacter pylori es un bacilo presente aproximadamente en el 50% de la población y que normalmente suele ser asintomático, pero a veces
produce síntomas como digestiones difíciles, halitosis, gastritis, úlceras, incluso cáncer de estómago, con lo cual, bueno, pues está bien identificarlo para poderlo tratar, ¿vale? En condiciones normales se puede detectar con una prueba de aliento o cuando se hace una gastroscopia se coge una pequeña muestra para analizarlo, pero si lo que tenemos es un vómito y sospechamos, pues podemos analizar el vómito. Se hace un tratamiento muy agresivo de bastantes días con un antibiótico bastante potente y luego, bueno, pues al cabo del tiempo se confirma su eliminación. ¿Cómo se recogen las muestras? Pues claro, el vómito es siempre imprevisto. Uno no, venga, vomita en este bote, no funciona así. Entonces el vómito se produce cuando se produce. Entonces, cuando se sospecha, se quiere analizar y se sospecha una persona que está vomitando, bueno, pues está preparado. Entonces, si el paciente obviamente está inconsciente, obviamente va a vomitar de forma no controlada, con lo cual el paciente se puede ahogar si está boca arriba. Tenemos que tenerle en decúbito lateral para que no haga una aspiración de vómito. Y consiste en ambos casos en colocar una batea de esas de cartón que hay ahora en los hospitales. Está preparado con un bote de boca ancha como los de análisis de orina. Entonces se recoge en la batea la cantidad suficiente para luego poder trasvasar al frasco y llevar a analizar. Con 5 o 10 mililitros es suficiente y como de costumbre, ¿vale? Se puede enviar lo antes posible, menos de 2 horas a temperatura ambiente o conservándolo refrigerado sin superar las 24 horas entre 2 y 8 grados si no podemos enviarlo en el momento.